Dios les bendiga, queridos hermanos. Estamos comenzando ya con este culto especial de Semana Santa. Hoy estamos recordando las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El día de hoy nos corresponde la sexta palabra, la palabra de cumplimiento. Este es un momento muy especial para nosotros como creyentes y es importante rememorar esas palabras y entender el significado de estas palabras. Vamos a poner en las manos de Dios este culto y les invito a que me acompañen en oración. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te agradecemos por esta gran oportunidad que nos das. Señor, entendemos que en tu palabra está la verdad y que cada una de esas expresiones que el Señor Jesucristo manifestó en la cruz representan una esperanza para nosotros, que en nuestra condición de pecadores solo podíamos encontrar paz contigo por medio del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos este culto. Recíbelo, Señor, como una ofrenda de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, los invito a que cantemos junto con el coro un himno dedicado a nuestro Señor. La tierra alegre está.
Cuán grande es Dios, hermanos. Los invito ahora a que me acompañen en la lectura de este texto bíblico que representa lo que vamos a estudiar el día de hoy, la sexta palabra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice así: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahora, hermanos, los invito a que me acompañen en el mensaje de la palabra de Dios del día de hoy. Vamos a compartir en pantalla. Ahí lo tienen ya, ¿verdad? El día de hoy, hermanos, estamos rememorando ese momento crucial para nosotros como creyentes. El Señor Jesucristo se entregó voluntariamente, hermanos. Nadie lo obligó. Él fue a la cruz a ser sacrificado para cumplir con ese plan que había sido establecido desde antes de la fundación del mundo. Él fue a la cruz para que usted y que yo pudiéramos ser salvos. Y sobre eso vamos a hablar hoy. Ese momento crucial en la cruz, cuando el Señor emite esta expresión: consumado es, la palabra de cumplimiento. Seguimos entonces conmemorando este acontecimiento que es el más importante en la historia de la humanidad. Es el cumplimiento, hermanos, de la promesa en el Edén, que iba a enviar un Salvador, el Señor. Dios prometió eso a la humanidad: enviaré un Redentor de la simiente de la mujer. ¿Recuerdan, verdad? En Génesis 3. Vamos a hablar sobre eso hoy. También estamos celebrando que todo eso que se había profetizado sobre un Mesías, sobre un Redentor, sobre ese ser que iba a venir a volver a dar, a proveer la paz al hombre con Dios, pues ese ser que iba a venir ya vino, se cumplió. Vino el Redentor y pagó por nosotros. Además, en este tiempo nosotros en nuestra iglesia siempre aprovechamos a hacer un llamado a nuestras conciencias para reconocer ese sacrificio del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien se entregó voluntariamente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por otro lado, celebrar esta serie que nosotros estudiamos durante esta semana nos permite admirar la plena obediencia del Señor Jesucristo. No hay nadie como Él, hermanos, pero procuremos parecernos al Señor. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor Jesucristo, hermanos, se despojó de su condición de Dios, de su condición eterna de Dios, y se introdujo en un cuerpo humano como el nuestro, vino a un cuerpo humano como el nuestro, para poder entregarse en la cruz y poder pagar por nuestro pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces hoy continuamos con el estudio de la serie de las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero hagamos un pequeño repaso, hermanos. El domingo escuchamos un mensaje precioso que hablaba sobre la palabra del completo perdón. Eso está en Lucas 23:34 y dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hermanos, esa actitud del Señor Jesucristo,
solo podía provenir de un ser completamente santo, un ser perfecto, un ser totalmente diferente a lo que los seres humanos comunes somos. Luego vemos la segunda palabra que la estudiamos el día lunes, que es la palabra de salvación eterna. En ese momento de la cruz, ese momento tan difícil, el Señor tuvo misericordia y le dijo a ese delincuente que estaba a su lado, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, esa expresión del Señor Jesucristo nos revela tantas cosas. En primer lugar, la autoridad de Jesús como Dios. Jesús es Dios y Él tiene la potestad de darle esa promesa a ese hombre que estaba ahí y que lo reconoció como el Rey de Reyes y Señor de Señores. También vemos en este texto corto, en esas palabras del Señor Jesucristo, cuál es el destino de las almas que están con Dios. Entonces, tanto se puede aprender en esta serie, hermanos, que es importante tomar en cuenta cada una de las frases, cada una de las palabras que el Señor emitió en ese momento en que se estaba entregando y estaba culminando con todo lo que se había establecido desde antes de la fundación del mundo. Luego vamos a la tercera palabra, que es la palabra del deber irrevocable. Podemos ver también al Señor Jesucristo en otra actitud, en otra situación, en otro contexto. El Señor Jesucristo viendo a su madre, cuando dice Juan 19, 26 y 27, cuando vio a Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Podemos ver, hermanos, que el Señor Jesucristo, en medio de esa dificultad, siempre cumplió con esa ordenanza que Dios estableció de honrar a sus padres. Él honró a su madre hasta el último momento, a pesar de que él era el salvador de su madre, porque María, en los escritos de las Sagradas Escrituras, admite que Jesús es su salvador. María entiende quién es ese ser santo que nació de sus entrañas. Pero el Señor Jesucristo siempre tuvo cuidado de ella y nos da un ejemplo a nosotros de que aunque estemos en la peor de las dificultades, siempre tenemos que velar por nuestros padres. Luego vimos la palabra de soledad y desamparo, Mateo 27, 46. Dice el texto, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, qué momento más duro el del Señor Jesucristo. El juicio de Dios estaba aplicándole a él la ira que nosotros merecíamos. Esa ira lo estaba poniendo en una condición que él nunca había estado separado del Padre. Seguimos entonces y vimos ayer la palabra de la necesidad de sustento físico. Dice Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. En ese momento, hermanos, el organismo del Señor Jesucristo, este cuerpo físico que él tenía, estaba padeciendo todas las consecuencias de lo que habían hecho con él. Lo habían torturado, lo habían herido, se había derramado sangre, habían golpeado sus órganos internos y externos. El Señor Jesucristo llegó a un punto de deshidratación y también llegó a un punto que perdió tanta sangre que la vida se le consumió. Y en ese momento extremo de sufrimiento,
para que la palabra se cumpliese, él dice, tengo sed. Y ahora pasamos entonces a la sexta palabra, que es la palabra del cumplimiento. Es lo que estamos estudiando el día de hoy. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado vinagre, inmediatamente después de que dijo, tengo sed, a él le acercaron una esponja con vinagre. Y entonces sigue diciendo acá el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Y en ese momento pasamos a lo que vamos a estudiar mañana, que es la séptima palabra, donde Jesús le dice al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que es esa palabra de la completa expiación. Pero hoy nos toca, hermanos, estudiar la palabra del cumplimiento, la sexta palabra que emitió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es importante, hermanos, que tomemos conciencia de que ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz era lo único que podía a nosotros darnos la esperanza de encontrar paz y comunión con Dios, porque ninguno de nosotros hubiera hecho lo que hubiese hecho, podía encontrar paz con Dios, porque no tenemos la capacidad, porque somos pecadores imperfectos, porque la justicia nuestra no se asemeja a la justicia de Dios, porque nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia para el Señor, pero un ser perfecto sí podía cumplir con esa obra de reconciliación entre la humanidad y Dios, pero lo tenía que hacer en sustitución nuestra, para habilitarnos a nosotros. Él vino como un redentor para habilitarnos y que pudiéramos nosotros tener paz y comunión con Dios. Vamos a hablar entonces de este término que utilizó el Señor Jesucristo en la cruz, esa expresión, consumado es. Esa expresión viene del original griego que se traduce como tetelestai. Pongan atención a esa palabra. Apréndanse esa palabra, hermanos, para que cuando ustedes la escuchen, recuerden lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. El cumplimiento de lo que representa el cumplimiento de esa obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tetelestai. Esa palabra procede de la raíz griega telos, que encierra las ideas de finalizado o perfecto o acabado o cumplido o consumado. La palabra tetelestai denota un cumplimiento de un fin, de algo perfecto, de un todo acabado, de algo ya consumado. El Señor Jesucristo en ese momento estaba admitiendo y estaba dirigiéndole al Padre la resolución de esa obra que habían establecido desde antes de la fundación del mundo. De el Señor Jesucristo estaba diciéndole al Padre y estaba diciéndonos a todos nosotros, cumplí con lo que se había establecido. Consumado es o tetelestai, es una expresión de victoria. Es la expresión más grande que el hombre más grande haya pronunciado en el día más grande. Eso significa tetelestai, consumado es. Vamos a hablar sobre usos comunes de esa expresión tetelestai en ese entonces. Bueno, se utilizaba cuando un esclavo recibía una tarea, un siervo, un esclavo, ¿verdad? Recibía una tarea y terminaba esa tarea, decía tetelestai, terminé con éxito. Cuando los sacerdotes
examinaban esos corderos que iban a sacrificar y revisaban minuciosamente esos corderitos si tenían manchas, si había algún defecto en ellos, pero encontraban que el cordero estaba perfecto y era apto para ser sacrificado. Entonces decían tetelestai. Los comerciantes usaban esa expresión cuando se cumplían todas las condiciones de un convenio o de un trato. Le daban la mano a la contraparte y le decían tetelestai, trato hecho. Cuando alguien terminaba de pagar una deuda, en la constancia de pago se consignaba la palabra tetelestai, ya fue consumado, fue terminado. Cuando se terminaba el tiempo de una condena judicial, cuando ya la persona ya cumplía su condena y salía de la cárcel, también se decía tetelestai. Cuando una fianza era pagada para liberar a un culpable por medio de un redentor, ¿se acuerdan de esa expresión o de esa figura del redentor, verdad? Es esa persona que va a un lugar donde alguien está condenado y paga por esa persona, ya sea con medios económicos o paga entregándose él en lugar del otro. Entonces, cuando una fianza era pagada también y la persona quedaba libre, se utilizaba esta expresión tetelestai. Cuando un artista plástico terminaba su obra, veía que ya no le faltaba agregar ninguna pincelada si era un pintor, ¿verdad? O un cincelazo si era un escultor. Ya no necesitaba más, la obra estaba terminada, entonces decía, tetelestai, tetelestai, ya está terminado, ya no necesitaba nada más, ya todo estaba perfecto. Pues esa expresión fue la que utilizó el Señor Jesucristo en esa sexta palabra que nosotros estamos estudiando hoy, palabra que emitió Él en la cruz del Calvario. Tetelestai, consumado es, ya terminé con la obra que habías puesto en mis manos, Padre. Ya se cumplió lo que todos esos profetas de la antigüedad habían dicho sobre el Redentor. Iba a venir a pagar por el pecado de la humanidad. Ya lo pagué. Apliquemos entonces a la cruz esa expresión. El Señor Jesucristo, en la condición voluntaria, se entregó en la cruz del Calvario. Él se entregó voluntariamente en la cruz del Calvario y en la cruz dijo, consumado es, tetelestai, lo que me fue encomendado se cumplió con éxito. Lo que se había prometido a la humanidad se llevó a cabo. Pero ¿qué fue lo que se le encomendó al Señor y cuándo se le encomendó? Bueno, el Señor se le encomendó que Él iba a venir al mundo a entregarse, a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Veamos entonces lo que dice el apóstol Pedro en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice Pedro a los receptores de la carta, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, o sea, no fueron rescatados con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino, y aquí está lo que el Señor hizo en la cruz, lo que consumó el Señor en la cruz. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y acá el apóstol Pedro entonces nos aclara que el Señor Jesucristo ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo para cumplir con esa misión. Y dice el apóstol Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Hermanos, nosotros somos privilegiados
El Señor Jesucristo ya vino al mundo. Nosotros ya no estamos esperanzados en las profecías de los profetas del Antiguo Testamento cuando prometían a ese Redentor que iba a venir a entregarse y a ejecutar el pago por nuestros pecados. El Señor ya vino y ya pagó en la cruz por nuestros pecados. Pero sigamos viendo entonces qué fue lo que se consumó ahí, en ese momento, en la cruz. Como segundo punto, vemos que se consumó lo que se había prometido a la humanidad en el Edén. ¿Qué prometió Dios a la humanidad en el Edén? Un redentor. En Génesis 3:15 nosotros podemos ver cómo el Señor habla de la simiente de la mujer. Y a eso se le llama el protoevangelio porque fue la primera vez que se mencionó el mensaje de las buenas nuevas de salvación por medio de un redentor. Y además de eso, a la humanidad se le había prometido medio por los otros profetas, además de Moisés, cuando escribió el Génesis, y Moisés lo reiteró en los otros libros que él escribió, todos los profetas del Antiguo Testamento también hablaron de este Redentor. Vamos a ver dos ejemplos de lo que el Antiguo Testamento decía sobre este Redentor. En primer lugar, el Génesis 3:15, que es el protoevangelio. Dice, y pondré enemistad. Le está diciendo Dios a la serpiente. Pongamos atención a esto, ¿verdad? Entendamos el contexto. Dios le está diciendo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es la serpiente? Todos sabemos que es Satanás, ¿verdad? Y le sigue diciendo Dios, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso, hermanos, eso se estaba produciendo en ese momento en la cruz del Calvario. Era el cumplimiento de esto. Satanás hirió al Señor Jesucristo al calcañar por medio de todo ese maltrato que se le infundió al Señor Jesucristo con odio, con alevosía, con maldad pura y genuina. Pero también, hermanos, en ese momento el Señor Jesucristo hizo justicia y sentenció a Satanás para la eternidad. Ahí fue el momento cuando Satanás se sintió absolutamente derrotado. Desde ahí, hermanos, el Señor ahora tomó el control de la muerte y ahora las cosas y las reglas del juego cambiaron. Pero vamos a ver lo que los profetas decían también de este Redentor, lo que se le había prometido a la humanidad por medio de los profetas. Veamos Isaías 53, del versículo 5 al 6. Hermanos, este texto de Isaías, bueno, es uno de los textos insignes, ¿verdad? Para hablarnos de este momento de la crucifixión del Señor Jesucristo, pero también, hermanos, es un texto que nos conmueve, que conmueve el alma, que si uno analiza realmente lo que el profeta dice ahí, no queda de otra que reconocer lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dice el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, hermanos, por causa del pecado que usted y yo cometimos, por causa de esa rebelión de haberle dado la espalda a Dios, al Señor Jesucristo lo molieron literalmente. Nuestra paz para que nosotros pudiéramos encontrar paz con Dios. Nuestra paz costó el precio del castigo que recibió el Señor Jesucristo en la cruz. Eso es lo que nos está diciendo abiertamente acá el profeta Isaías. Y sigue diciendo, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué, hermanos? Curados de esa condición de muerte espiritual que nosotros padecíamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestro espíritu estaba neutralizado totalmente por causa del pecado. Pero una vez que el Señor Jesucristo hace su obra y nosotros creemos en ella y le damos los méritos a la obra del Señor Jesucristo,
Le damos los méritos al Señor Jesucristo, que por medio de esa obra que Él hace en la cruz, nosotros podemos encontrar paz y comunión con Dios. Cuando nosotros nos despojamos de esa idea absurda de decir, es que yo soy buena gente y por eso me puedo ganar el cielo, por eso puedo tener paz con Dios. Cuando entendemos que el único camino hacia Dios es el Señor Jesucristo, entonces somos curados de esa condición de muerte espiritual y somos vivificados espiritualmente y ahora viene el Espíritu Santo a nosotros y nos bautiza y mora en nosotros. Y sigue diciendo el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos, hermanos, no hay uno que no se haya descarriado. Todos los seres humanos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero miren lo que hizo Dios. Mas Jehová cargó en él, en el Señor Jesucristo, en el Cordero de Dios, en ese que estaba sacrificado en la cruz, en ese que dijo, pronunció en ese momento esa expresión, tetelestai, consumado es, Padre, terminé con esta obra que se me había encomendado, cumplí lo que los profetas habían manifestado, ya fui molido, ya fui herido, ya mi llaga ahora puede producir sanidad espiritual en todas las personas que crean en mí. Consumado es, tetelestai. Eso es lo que estaba proclamando el Señor Jesucristo en ese momento que estaba en la cruz del Calvario, sufriendo hasta la muerte. Vamos a hablar entonces ahora de una expresión o de una opinión que un predicador muy conocido por el mundo del siglo XIX y ahora muy recordado por nosotros, dijo sobre esta sexta palabra del Señor Jesucristo en la cruz. Esa palabra consumado es o tetelestai. Charles Spurgeon dijo, esa palabra es un océano de significados en una sola gota de lenguaje. Miren qué expresión esta, hermano, es tan bonita. Una expresión que denota que Charles Spurgeon entendía la magnitud de lo que se estaba haciendo en ese momento. Él entendía cuánta inmensidad de gracia para la humanidad contenía ese cumplimiento de la obra de Cristo. Una gracia inmensurable, o sea, tan alta que no podemos visualizar su final y tan ancha que es imposible abarcarla con esta mente finita que nosotros tenemos. El apóstol Pablo, hermanos, en 2 de Timoteo, le dice a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9, refiriéndose a Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y especifica acá el apóstol Pablo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Miren cómo acá el apóstol Pablo también confirma esa designación del Señor Jesucristo para cumplir esa obra en la cruz, desde antes de los tiempos de los siglos, desde antes de la fundación del mundo. Así que todo aquel que le venga a usted con un discurso de que la obra de la cruz fue un plan B de Dios para salvar al hombre, que a Dios se le salió de las manos la humanidad y que entonces tuvo que cranear una posibilidad para poder rescatarlo y entonces se le ocurrió enviar al Señor Jesucristo. Cuando alguien le diga eso, hermanos, dígale, estás totalmente equivocado. La palabra de Dios habla sobre la inmensidad de la mente de Dios, sobre la presciencia de Dios, sobre la omnisciencia de Dios.
Desde la eternidad del Señor ya sabía lo que iba a acontecer y ya tenía planeado un trabajo ejecutado con puro amor por medio de la segunda persona de la Trinidad, a quien se le designó en ese entonces que iba a venir al mundo a cumplir esta obra que propicia la salvación de la humanidad y la reconciliación del hombre imperfecto, sucio, contaminado, con un Dios santo, perfecto, que ahora lo ve por medio de la obra que el Señor Jesucristo hizo. Ve a ese hombre que ha creído en el Señor, justificado, justo, santo. Ahora sí puede establecer una relación con ese hombre por causa de lo que hizo el Señor Jesucristo. Dios fue quien hizo todo para darnos la salvación por gracia. En el momento que el Señor Jesucristo consumó la obra en la cruz, no fueron nuestras obras las que merecieron la salvación. Fue el sacrificio del Hijo el que trajo comunión entre Dios y el hombre. Y así, hermanos, lo debemos de visualizar. Nunca vaya a pensar que sus obras han propiciado su salvación. Es el Señor Jesucristo y ese sacrificio que hizo en la cruz, cumpliendo la promesa de Dios establecida en el Edén y todo lo que los profetas habían hablado sobre ese Redentor. Fue Él, fue esa obra la que propició la salvación, no sus obras, no mis obras. Ahora hablemos de lo que sucedió en la cruz. En ese momento en la cruz, al Señor Jesucristo en su papel de redentor, ya hablamos de la figura de redentor, que es esa persona que viene a pagar por otro, a sustituir al otro en su delito, en su conflicto con la justicia. Ese redentor, que fue el Señor Jesucristo, ese papel de redentor, propició que a él, en lugar de nosotros, le fuera aplicada la justicia de Dios por medio de su ira. Hermanos, la ira de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermanos, eso fue lo que Dios no permitió que a nosotros nos aconteciera por pura misericordia, porque designó a su Hijo para que Él fuera el que recibiera la aplicación de su ira y que nosotros fuéramos libres de condenación por causa de ese pecado. Cuando la ira de Dios se aplicó al Señor Jesucristo, la justicia de Dios fue pagada. Y entonces ahí, hermanos, se derramó el don de la gracia para la humanidad. ¿No cree, hermano, que vale la pena reconocer en esta semana y en la vida diaria lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros? ¿No cree que es necesario día con día fortalecer nuestra fe, yendo al trono de la gracia y diciéndole al Señor, gracias, porque he logrado tener comunión contigo, porque tú la propiciaste por medio del Señor Jesucristo? Gracias porque yo nunca hubiera podido ser salvo, pero vino el Señor Jesucristo a recibir el castigo que yo merecía en la cruz del Calvario y me transmitió, por causa de haber creído en Él y depositado mi fe en Él, me transmitió su justicia. Y ahora la justicia de Él es mi justicia. Y ahora yo soy justo ante ti, Señor. Gracias. Hermanos, eso es lo que aconteció. Romanos 5:15 dice, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, ese uno es Adán, ¿verdad? Miren lo que pasó por medio del Señor Jesucristo. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Todo el mérito de nuestra salvación, todo el mérito de la gracia derramada por Dios hacia la humanidad,
descansa en la cruz del Calvario cuando el Señor Jesucristo realizó la obra de sacrificio, la obra de redención en la cruz. Consumado es. Consumado es, hermanos, no son palabras de un Cristo derrotado, sino de uno que venció. Consumado es no son las palabras de un fracasado, sino las de un vencedor. Consumado es no son las palabras de alguien que muere involuntariamente, sino de uno que está dispuesto a morir voluntariamente. Consumado es no son las palabras de alguien víctima de un accidente histórico, sino de uno que responde a un acto soberano de Dios. Consumado es un grito de victoria, es una nota de triunfo, es una meta alcanzada, es un fin realizado, es una cumbre escalada, es un logro completado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor entregó a su Hijo. Esto fue planificado, hermanos, entienda eso. El Señor se entregó voluntariamente, obedeciendo al Padre. Y eso sucedió. Es real, es comprobable, es verídico. Y eso es lo que nosotros estamos conmemorando el día de hoy. Vamos con la reflexión final. Hermanos, el sacrificio del Señor Jesucristo puso fin a los sacrificios de los animales, ya no son necesarios, pero también a esas profecías que desde el Génesis, específicamente en Génesis 3:15, hablaban sobre ese Redentor que iba a venir a cumplir el pago de redención. Y también, hermanos, esta obra del Señor Jesucristo, el sacrificio que Él ejecutó en la cruz del Calvario, propició entonces esa condición de la que el Señor le había dicho que iba a padecer a Satanás en Génesis 3:15. En la cruz, la cabeza de Satanás fue herida. Y vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a eso. Satanás fue derrotado, fue deshabilitado para acusarnos, hermanos. Romanos 8:31-34 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y miren lo que dice aquí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermano, ahora usted, si es hijo de Dios, ahora el Señor lo cubre con su justicia. Dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? ¿Quién acusará desde el 33 a los escogidos de Dios? Dios es el que lo justifica. ¿Quién es el que lo condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Miren la condición que nosotros pudimos adquirir en este nuevo pacto por causa de el sacrificio del Señor Jesucristo y por causa de que Él tuvo el valor, tuvo la constancia, la fortaleza y fue obediente al Padre para llegar al punto de consumar la obra completa. Ahora Él, además de que nos salva, además de que nos ha resucitado espiritualmente, además de que nos ha colocado en un estatus nuevo ante Dios, porque ahora los que hemos creído en Él y los que confiamos en Él,
ahora nosotros somos hechos hijos de Dios. Además de todo eso, hermanos, Él también intercede por nosotros. En la cruz del Calvario, el Señor le quitó a Satanás el poder sobre la muerte. E igual, o sea, en todo ese hecho de la cruz y cuando el Señor resucitó, ¿verdad? Hebreos 2, 4, 15, perdón, 2, 14 al 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor, hermanos, nos ha liberado del pecado y de la muerte y ha neutralizado a Satanás. No quiere decir que Satanás no está actuando en contra nuestra, no es eso, pero el Señor ahora restringió a Satanás de, de estas, de este poder sobre la muerte y también le dio el golpe certero en la cabeza porque Satanás ya fue condenado y su condena solo está lista para que se ejecute. La culpa, hablemos de eso, aún en los creyentes, es la causa de enfermedades psicológicas o psiquiátricas más comunes que llegan todos los días a los consultorios. Hermanos, la culpa no se puede aplacar por ninguna charla, por ninguna terapia, por ningún medio humano. Es necesario creer que el Señor Jesucristo en la cruz, al decir, consumado es, dio al creyente la libertad de la muerte y del pecado y le quitó esa carga de la culpa, esa culpa pasada, presente y futura. Hermanos, el Señor Jesucristo sufrió la ira de Dios, pagó por nuestros pecados y ahora podemos decir que nuestra salvación fue consumada en la cruz. Gloria a Dios, porque de Él viene, hermanos, la salvación. Con esto finalizamos el estudio de esta palabra y continuamos con el programa. Vamos a quitar esto de la pantalla, permítanme. Y ahora sí, le cedo el control nuevamente al hermano Yafet para la parte final. Vamos a orar, hermanos, por la ofrenda. ¿Por qué oramos por la ofrenda, hermanos? Porque es necesario reconocer que todas las bendiciones que nosotros tenemos vienen de Dios y que si tenemos la posibilidad de dar a la obra de Dios para que esta obra siga andando, pues es pura bendición de Dios. Vamos a orar, hermanos, y agradecerle a Dios por todo lo que Él hace por nosotros y lo que nos permite hacer también por su obra. Señor, venimos reconociendo tus bondades, reconociendo tu amor, tu misericordia, reconociendo, Señor, que la salvación viene de ti y que toda bendición viene de ti. Ponemos en tus manos, Señor, nuestros bienes. Ponemos en tus manos, Señor, eso que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a poder llevar a la iglesia suficiente para que la iglesia pueda funcionar y pueda seguir sirviéndote a ti, para que se cubran todos esos gastos administrativos y se cubran también los gastos de construcción. Y sobre todo, para que haya un lugar en donde muchas personas vengan a escuchar tu palabra y sus corazones sean transformados por tu palabra y por la acción del Espíritu Santo. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras ofrendas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bueno, hermanos, hemos llegado al final de este culto, pero no me puedo ir sin invitarlos, porque esta serie sigue. Son 7 palabras y hoy solo llegamos a la sexta. Así que mañana, hermanos, sábado 19 de abril, los invito a que se vuelvan a conectar para estudiar la séptima palabra, que es la palabra de completa expiación. Y el domingo, obviamente, hermanos, están invitados todos a la iglesia para que vayan al culto dominical en donde hablaremos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.